Cualquier persona que muere, que participa en la yihad sin un imán infalible y es asesinado, instantáneamente se va al fuego del infierno. Vaya. No recibe ninguna recompensa y mueren la muerte de la ignorancia. ¿Cuánta gente ha muerto de esa manera? Cuando lo piensas históricamente, ¿cuánta gente ha muerto a causa de esta mentira? Es absolutamente impactante. Es una burla tan terrible que la gente se haya rebelado con la religión de esta manera, y que hayan hecho creer a la gente que estaban dando sus vidas por Dios, cuando en realidad no era así. Exactamente. La Escuela de los Misterios Divinos. Busco refugio en Alá del maldito Chaitán. Alá envía tu paz y bendiciones sobre Muhammad, su familia, los imames y los mahdis. As-salam alaikum, la paz, misericordia y bendiciones de Alá sean contigo, estimada hermana y compañera Tiffany. Walaikum salam, la paz, misericordia y bendiciones de Alá sean contigo, Padre. Gracias por asistir. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Hoy hablaremos sobre la yihad, la guerra santa. Hoy este será nuestro tema de conversación. La yihad es un tema muy importante y controversial. Todos los musulmanes están familiarizados con esa palabra, pero también le es familiar para los no musulmanes. Es una palabra que se ha arraigado en la psique de todos aquellos que han vivido este siglo pasado y el final del siglo pasado. Debido a las guerras constantes que se han librado entre las naciones cristianas u occidentales y los musulmanes, o las personas que se autodenominan musulmanes, o las tierras de los musulmanes, los países de los musulmanes o del Islam. Básicamente comenzó con las guerras ruso-afganas que se dieron y que progresaron. Al principio, Occidente, Estados Unidos, se alió con los talibanes, que estaban en Afganistán, y los financió, esencialmente para que les ayudaran a derrotar a los soviéticos, a quienes Estados Unidos consideraba sus enemigos en ese momento. También concedieron asilo en Estados Unidos a muchos clérigos fundamentalistas radicales, a quienes se les permitió trasladarse a Estados Unidos. Más tarde, afirmaron que esos mismos clérigos formaban parte de una conspiración para hacer explotar el World Trade Center en la década de 1990. Eso fue muy grave, ya que hubo varios intentos contra el World Trade Center, hubo bombas que explotaron y personas que murieron. Hubo mucho enojo dentro de Estados Unidos contra ellos, ya que eran las personas que reivindicaron la autoría o que fueron acusadas de estar detrás de los actos de terrorismo contra civiles en Estados Unidos. Ellos afirmaban y consideraban que sus acciones eran una yihad, por lo que esta frase o esta palabra, yihad, se repetía. Los afganos que luchaban contra los soviéticos se consideraban a sí mismos estar en la yihad. Los terroristas que intentaban volar edificios en Estados Unidos en la década de 1990 se consideraban a sí mismos estar en la yihad. Y luego obviamente en 2001, el concepto o la palabra yihad se escuchaba mucho en todo el mundo debido a los acontecimientos del 11 de septiembre, lo que ocurrió. La cobertura mediática de ese evento y las guerras que siguieron contra los talibanes y Afganistán, luego la guerra de Irak en 2003 y prácticamente todas las demás guerras de Oriente Medio que han seguido desde entonces. En esas batallas, la gente del lado de los musulmanes se han considerado estar en la yihad en contra de los incrédulos. ¿Qué es esta yihad? ¿Qué es este concepto de yihad? Yihad significa lucha, es una palabra árabe que literalmente se traduce así.
Cuando observamos las narraciones de Muhammad y su familia, alayhi al-salam, encontramos que la palabra yihad se asocia con el paraíso. Al-Jihad Bab al-Jannah, la yihad es un portal o una puerta al paraíso. Por eso la consideran uno de los métodos más fáciles para obtener la salvación y la eternidad en el cielo. Hay dos tipos de yihad, como se menciona en las narraciones, la yihad mayor y la yihad menor. Esto se hizo evidente cuando los musulmanes regresaban a casa, después de una batalla particular con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi, y los felicitó por completar su yihad menor. Entonces dijeron, ¿yihad menor? Bueno, ¿cuál es la yihad mayor? Y él dijo que la yihad mayor es la yihad contra uno mismo o el ego. ¿Cierto? Así que ahora tenemos la palabra yihad que significa dos cosas diferentes. Una de ellas es la lucha que la persona tiene contra el ego. Esa es la mayor, donde busca controlar sus sentidos, busca controlar sus emociones, y busca superarse a sí mismo para cumplir con los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala, para que pueda obtener su placer en entrar al paraíso. Esto se ve como una lucha de por vida, en la que una persona puede estar si es un verdadero creyente y busca verdaderamente encarnar los rasgos celestiales. Luego está la yihad menor, que es la yihad que consiste en pelear, batallar, estar involucrado en combate contra un enemigo del Islam o los musulmanes, ¿ok? Incluso en algunos casos, o muchos casos en realidad, la yihad se aplicaría a luchar contra los propios musulmanes o contra aquellos que proclaman ser musulmanes. Tenemos ejemplos de esto, por ejemplo, durante la vida del Imam Ali, alayhi al-salam, cuando luchaba contra el otro bando, durante la batalla del camello. O cuando luchaba contra los Quraysh, el campamento de Muawiyah, hijo de Abu Sufyan, ambos bandos del ejército se consideraban musulmanes. Antes de profundizar más en este tema particular de la yihad, déjame preguntarte, como católica, ¿existe este concepto de yihad o guerra santa dentro del cristianismo o el catolicismo? Sí, quiero decir, creo que todo el mundo conoce la historia del catolicismo, donde estaban las cruzadas que eran guerras santas libradas por el Papa. Sí, es una parte muy importante de la historia del catolicismo. Si la gente lo acepta hoy, como algo que estaría sucediendo hoy en día, es un poco difuso, pero definitivamente es un aspecto de la historia del catolicismo, eso es seguro. El Papa tenía ese poder y la capacidad de hacerlo, y lo hizo. El Papa sí lo hizo. Así que ahora sabemos que la yihad existe en el catolicismo. Sí. Existe en la forma de una cruzada autorizada por el Papa. El Papa tenía otros poderes en realidad en lo que respecta a emitir el decreto para que la gente fuera a la guerra. Él también tenía la capacidad de permitir lo que llaman indulgencias. ¿Sabes qué son las indulgencias? ¿Indulgencia? ¿Te refieres a que básicamente pagas por el perdón de los pecados? El Papa autorizaba la participación de los cruzados. Él básicamente decía que el acto de salir a la batalla y luchar en esta Santa Yihad o Santa Cruzada era suficiente para pagar por cualquier pecado o acto por el que normalmente tendrían que arrepentirse o pagar penitencia. Sería intercambiado por este acto de yihad en el que estaban participando. En un punto, había este concepto donde los papas aceptaban dinero por indulgencias, pero supongo que lo cambiaron, para que tu vida básicamente se convirtiera en el pago de rescate por tu pecado.
Exactamente. Por eso, a las personas que iban a esta cruzada, se les permitía participar en violaciones, participar en fornicación, adulterio, participar en todo tipo de cosas que normalmente se consideraban pecados bajo la Iglesia Católica. Y estas personas que habían participado en esto regresarían libres de pecado. Si murieran después de haber cometido estos actos, no serían responsables por ello, porque la idea es que este acto de yihad prevalecería sobre todos estos pecados. Este mismo concepto también existe en el Islam, según el cual, si una persona participa en la yihad, se cree que en el momento de su muerte, muere como mártir y entra en el paraíso. Algunas narraciones afirman que se le concederán 72 huríes o juraín como esposas en el paraíso y que no se le interrogará ni se le pedirá cuentas por nada de lo que haya hecho a lo largo de su vida. Debido a eso, también hay algunos sheikhs en el Islam o sheikhs que proclaman ser musulmanes que emitieron fatwas muy extrañas para los hombres y mujeres que iban a guerras. Algunas de esas fatwas acapararon los titulares en la época en que el ISIS era una especie de semiestado en Irak y en Sham, región de Siria. Había estos sheikhs que emitían fatwas, las cuales permitían, por ejemplo, practicar actos de homosexualidad si era necesario, para que dos soldados pudieran mantener relaciones homosexuales entre ellos. O decían que las mujeres podían participar en lo que en tiempos normales se consideraría adulterio, podían participar en esta práctica de tener relaciones sexuales con soldados con el fin de aliviar sus deseos animales. Y que no se les consideraría responsables de ello, los hombres no serían considerados responsables porque estaban en la yihad. Las mujeres no serían responsables de ello, porque se consideraría su forma de yihad. Estarían haciendo la yihad con sus cuerpos para satisfacer los deseos de los soldados que están allí. El mismo tipo de concepto existía durante la época de las cruzadas. El Papa se consideraba con el poder de emitir ese decreto. Tenemos lo mismo en el mundo musulmán, donde los sheikhs, eruditos o clérigos, se consideraban con el derecho de extender esto a los combatientes y a las personas que participan en la yihad. No necesariamente porque creyeran que tenían el poder de convertir algo que es haram en halal, sino más bien porque consideraban que era un derecho otorgado por Dios y que ellos solo estaban iluminando a la gente o arrojando luz cuando emitían este veredicto, debido a la noción de que la yihad sustituye y cubre todos los pecados que una persona puede cometer. También tienen esta regla general de que en la yihad todo vale. Por lo que todo lo que normalmente es inadmisible, cuando se está en estado de yihad, se convierte en admisible. Vale. Eso es interesante. Muy interesante la conexión entre el catolicismo, el cristianismo y el islam, y cómo se ve casi como un aspecto preexistente de la religión, algo que es inherente a la religión, este concepto de guerra santa, y lo que es aceptable en la guerra santa. Sí. La guerra santa, creo que en el catolicismo y también en el islam, la consideran obligatoria. Ya sabes, algo que debes hacer, y si el Papa hubiera emitido un decreto diciendo que la gente, la nación cristiana o los católicos, que deberían ir a la guerra santa, se consideraría una obligación para todos los católicos ir a esta guerra. Eso es porque consideran que el Papa es el representante de Jesucristo. En cuanto al Islam, tienes el Islam sunita y el Islam chiita, y hay una pequeña diferencia, como la que hay entre el catolicismo y el cristianismo protestante. Eso se debe a que ni los protestantes ni los sunitas, ninguno tiene un líder vivo.
y no creen en uno, sino que creen que el profeta Muhammad, o en el caso de los protestantes, Jesucristo, que él vino, transmitió el mensaje, y eso es todo lo que se necesita. Por lo que los cristianos protestantes no tienen necesariamente el mismo tipo de comprensión de la yihad, pero el concepto en sí mismo sigue ahí. Solo que se presenta bajo el disfraz de proteger las tierras de los cristianos, o proteger las tierras de Occidente, o proteger la propia nación, cuando la nación es una nación cristiana, en su mayoría o en su fundación, ¿verdad? Por ejemplo, muchos cristianos salen y pelean en guerras, y conocíamos a mucha gente que se había alistado en el ejército. Obviamente al crecer, y habiendo pasado muchos años en Estados Unidos, encontrarás a tus colegas, a tus compañeros de clase, encontrarás gente que conocías o con la que trabajabas, que ha servido en el ejército, o que planea servir en el ejército y ha participado en guerras. Ellos ven, y sin duda nosotros vimos esto, durante el periodo posterior al 11S, que la gente realmente quería alistarse en el ejército estadounidense para defender la nación y vengarse de los apóstatas, o de los musulmanes, que ellos veían como un ataque al cristianismo y al modo de vida cristiano. Lo veían como una obligación moral y religiosa salir a luchar contra esas personas. Por eso llevaban cruces en el pecho, y se les veía escuchando a predicadores y sacerdotes. A los predicadores y sacerdotes se les veía en la televisión y en las iglesias, donde reunían a las masas para que apoyaran a la nación cristiana y rezaban por el presidente. Lo veían como una guerra santa y una cruzada. Absolutamente. Claro, yo fui testigo de este tipo de sentimiento. A menudo he pensado en lo interesante que es que la gente acepte el mismo concepto de guerra santa, aunque el concepto de yihad y guerra santa es algo criticado al crecer como no musulmán. El término yihad era casi como un término tabú. Se consideraba básicamente un acto de terrorismo, pero luego la gente acepta que este tipo de cosas son necesarias, y que de hecho son buenas, cuando se trata de defender tu religión del otro lado. Por lo que la gente se alistaba en el ejército estadounidense. Veía este tipo de unión entre la Iglesia y el Estado, donde, como has dicho, los predicadores predicaban que la gente debía defender el modo de vida cristiano y los ideales cristianos, que en realidad sí era bueno unirse al ejército y comprometer tu vida básicamente, arriesgar tu vida defendiendo esos ideales. Así que es cierto que la gente acepta que esto es una necesidad. Así es. Ahora se ve lo mismo entre el cristianismo protestante y el islam sunita. Ambos tienen el concepto de defender su fe contra las personas que no comparten su misma fe. Ambos ven que la guerra santa es un gran acto, y que es una obligación, un deber para ellos defender sus naciones y defender su fe. Ninguno de los dos sigue a un representante de Dios en su época, por lo que consideran que está bien luchar bajo la bandera de alguien que no es infalible y seguir las instrucciones o indicaciones de un líder de una nación que no ha sido designado por Dios, sino que simplemente comparte su misma fe. O consideran que está bien seguir a un clérigo religioso, que no es necesariamente un sucesor, vicegerente o designado por Dios, pero que comparte su misma fe y lo consideran ser más conocedor que ellos. Sí. Cuando llegamos al judaísmo, encontramos exactamente lo mismo. Lo encontramos también en sus libros históricos, especialmente en la Torá. En realidad no encontramos esto en el cristianismo, porque Jesús desempeñaba más el papel de la paz en el Nuevo Testamento y no lideró ningún tipo de levantamiento físico, ni tampoco lo hicieron los discípulos. Pero encontramos que hay una promesa de uno en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis. Ahí vemos que Él va a venir por segunda vez, para hacer exactamente eso, luchar con la yihad y agitar al pueblo en los últimos tiempos. En ese momento sería obligatorio luchar con Jesucristo y formar parte de su apoyo.
Pero Él también elimina a los enemigos, según muchos cristianos, mediante poderes sobrenaturales, más que necesariamente con los cristianos luchando a su lado. Al menos esa es la interpretación de muchos protestantes, que lo ven llegando abriendo las nubes y destruyendo a los enemigos con su aliento, ese tipo de cosas. Luego en el judaísmo tenemos estas historias, y la Torá está llena de ellas. La antigua Biblia hebrea está llena de estas historias, en las que hay constantes batallas, y el Dios del Antiguo Testamento es retratado como una especie de guerrero. Es un líder divino y guerrero, que está presente, que desciende de los cielos, y está con los israelitas, mientras luchan contra diferentes naciones y pueblos. Guía a los israelitas a través del desierto. Los guía en forma de columna de fuego. Defiende a los israelitas, los protege, les da órdenes, y está presente en el arca de la alianza con Josué, hijo de Nun, quien es designado por Dios como vicepresidente de Moisés. También está presente en el campo de batalla, destruyendo los muros de Jericó, destruyendo a las naciones politeístas, y ellos siempre daban crédito al Señor que estaba con ellos. El Corán y la Biblia también conservan la historia de David y cómo derrotó a Goliat. Se considera que fue porque Dios estaba con David. Él fortaleció a David. Él fue quien destruyó al enemigo a través de David. Sí, totalmente. El Antiguo Testamento está repleto de historias de guerras santas. Es decir, no hay otra forma de describirlas, guerras en las que Dios da instrucciones, en las que dice que se diezme a la población, y que golpeen las cabezas de los bebés. Exactamente. Un ejemplo que me viene a la mente. Le dice a Saúl que vaya y mate a todo lo que respire de la nación amalecita, que él les dará la victoria. Este es solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos en los que él dice que hagan esto, da instrucciones específicas, y dice que les dará la victoria, siempre y cuando ellos estén con él y sigan sus instrucciones. Así que en realidad es por orden de Dios, que vayan y participen en estas batallas. El ejemplo que mencionaste, él dijo que golpearan las cabezas contra las rocas. Da detalles gráficos sobre estas guerras santas, y eso está ahí justo en el Antiguo Testamento de la Biblia. Exactamente. El concepto de yihad está muy presente en el judaísmo, y está muy presente en el judaísmo, de la misma manera que aparece en el catolicismo, donde la lucha en la yihad se lleva a cabo bajo un líder designado por Dios, como el Papa, entre comillas. En el catolicismo, luchan bajo Josué, o bajo Gedeón, o luchan bajo uno de los líderes divinamente designados, reyes, jueces, etc. También se encuentra el concepto de yihad en el judaísmo, al igual que en el cristianismo protestante y el islam sunita. Se puede ver ahora mismo en el Israel moderno, Israel entre comillas, donde básicamente luchan sin el Mesías, sin un líder divinamente designado, y consideran que es un deber de todos los hombres y mujeres judíos, defender la patria y defender al pueblo judío. Sí, claro, ahí está aplicado este aspecto religioso a la guerra que está teniendo lugar ahora mismo. Exactamente. Eso nos lleva al Islam chiita. Ya hemos explorado el concepto de la yihad en el Islam sunita, pero queremos explorarlo mucho más en el Islam chiita, porque algo sucede entre los musulmanes tras la muerte del profeta Muhammad, sallallahu alayhi, y el concepto de la yihad cambia radicalmente entre los sunitas y los chiitas. Se observa que los sunitas, tras la muerte del profeta Muhammad sallallahu alayhi, se involucran en muchas guerras, algunas guerras en contra de apóstatas o personas que consideraban que querían romper con el dominio, que no querían reconocer al sucesor del profeta Muhammad. Uno fue Abu Bakr.
Esa gente ya no quería seguir pagando el zakat y los consideraban apóstatas. Por lo tanto, hubo estas guerras Rida en las que lucharon contra ellos. Hubo otras guerras expansionistas que tuvieron lugar en los primeros días o años del Islam, tras la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi, en las que los diversos califas que le sucedieron al profeta, principalmente Abu Bakr y Umar, ellos expandieron el imperio. Por cierto, eso continuó durante los años de los omeyas y los años de los abásidas, en los que luchaban constantemente contra otras naciones y entraban en guerra con las naciones vecinas para imponerles el Islam a través de la yihad. Así que se consideraba una especie de yihad contra los no creyentes, con el fin de iluminarlos y salvarlos, estableciendo la religión del Islam y difundiendo las palabras, no hay más Dios que Alá, y Muhammad es el mensajero de Alá. Estaban difundiendo esas palabras por toda la tierra. Debido a las acciones de Abu Bakr y Umar, a su comprensión de la yihad y al hecho de que se dieron permiso a sí mismos para difundir el Islam de esa manera, debido a eso es que todos los terroristas modernos derivan su legitimidad y consideran que sus acciones son permisibles, porque Abu Bakr y Umar, los primeros califas, lo habían hecho. Además de que otros califas que le sucedieron, también lo hicieron, que eran compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi. Por lo tanto, para nosotros salir y participar en la yihad ofensiva, porque hay guerra ofensiva y hay guerra defensiva. La guerra defensiva es cuando te invaden. Ya estás aquí, tenías al profeta contigo que te decía, este es tu hogar, esta es tu tierra, estos siempre han sido tus vecinos, esta es tu gente, esta es tu mezquita, y hay un ejército extranjero que la está invadiendo. Es una yihad para luchar contra ellos, una defensiva. Sin embargo, también hay una yihad ofensiva, en la que la gente sale a invadir otras tierras con las que nunca han tenido ningún vínculo y con las que no tienen nada que ver, intentando tomarlas por la fuerza, para establecer el dominio del Islam. Los terroristas modernos de hoy en día, o las personas que se consideran a sí mismas en yihad, ¿qué hacen? Básicamente quieren implementar la Sharia en todo el mundo y quieren atacar a los no musulmanes. Piensan que está bien matar a los no musulmanes, ya sean militares o civiles en tierras extranjeras, debido a la idea que tienen de que el objetivo final es difundir las palabras de Muhammad Rasul Alá, no hay más Dios que Alá, Muhammad es el mensajero de Alá. Difundir esto en toda la tierra. Dicen que todos los musulmanes tienen el derecho inherente y algunos extremistas creen que tienen el deber inherente de seguir adelante y hacerlo. Así obtendrán grandes recompensas por la eliminación de las vidas o cualquier vida que no crea en el concepto de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi es un mensajero de Alá subhanahu wa ta'ala. Of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi being a messenger from Allah subhanahu wa ta'ala. Esta idea, o esta noción que tenían, y las guerras que se produjeron, tras la muerte del profeta Muhammad, hubo algunos compañeros que estaban visiblemente ausentes del campo de batalla. Estaban notablemente ausentes. Esos individuos que estaban ausentes eran Imam Ali, alaihi al-salam, el Imam al-Hassan, el Imam al-Husayn, alaihi al-salam, los imames del Islam chiita y la familia sagrada del profeta Muhammad sallallahu alaihi. Ellos no participaron en ninguna guerra, bajo la bandera de los tres primeros califas. No lucharon con ellos en absoluto, ni tampoco lucharon con ningún otro califa después de eso, principalmente Muawiyah y Yazid. ¿Por qué no participaron? ¿En qué batallas participó el Imam Ali, alaihi al-salam? Todas las batallas en las que participó el Imam Ali, alaihi al-salam, fueron guerras no expansionistas. Fueron básicamente guerras contra otros musulmanes.
Este es el tipo de batallas en las que participó Ahlul Bayt tras la muerte del profeta. Fue designado. Los musulmanes lo arrastraron después de que la gente se cansara del gobierno de personas que no había sido designada por Dios, Abu Bakr, Umar y Uthman, y designaron califa al Imam Ali, tras jurarle lealtad a él por la fuerza. Después de jurarle lealtad, hubo otras personas dentro del califato islámico que querían esencialmente el poder para sí mismas o para sus familiares, por lo que comenzaron a agitar a la gente contra el Imam Ali alayhi al-salam y contra su familia. Fue contra esas personas contra las que luchó el Imam Ali alayhi al-salam y no contra ningún no creyente. ¿De acuerdo? ¿Por qué el Imam Ali alayhi al-salam, el Imam al-Hassan y el Imam al-Husayn alayhi al-salam, por qué se niegan a participar en estas guerras expansionistas? Hay algunas narraciones de Ahlul Bayt alayhi al-salam que responden a esta pregunta y lo dejan perfectamente claro. Uno de los imames de Ahlul Bayt alayhi al-salam dijo que no existe tal cosa como la yihad, excepto bajo la bandera de un imam infalible. Sí. Así que cualquier yihad fuera de eso se considera una guerra ilegítima y no autorizada. Sería como en el catolicismo, cualquier cruzado que fuera a la guerra por su cuenta, contra una nación musulmana o cualquier otra persona, sin haber recibido la orden o el mandato del Papa. Sí, tiene mucho sentido. ¿Cómo se puede difundir el mensaje de que no hay más Dios que Alá, y la lealtad es para Dios, en una guerra que Dios no ha pedido? Es obvio que Dios tiene que ser quien lo ordene, de lo contrario no tiene sentido, es inválido. Exactamente. Hay otras narraciones de Ahlul Bayt alayhi al-salam que dicen que es tan inadmisible, tan haram, participar en una yihad sin un imam infalible, que participar en ella es lo mismo que comer cerdo, es lo mismo que comer carne muerta, es lo mismo que cualquier otra cosa haram en el Corán. Es haram como todo eso. Así que no hay duda sobre ello, no se debate. Debes realizar la yihad bajo el mando de un imam infalible, o de lo contrario será un acto totalmente haram. Otras narraciones afirman que cualquiera que muera, participando en la yihad sin un imam infalible, y sea asesinado, irá directamente al infierno. No recibirá recompensa alguna y morirá la muerte de la ignorancia. ¿Cuánta gente ha muerto de esa manera? Cuando lo piensas históricamente, ¿cuánta gente ha muerto a causa de esta mentira? Es absolutamente impactante. Es una burla tan terrible que la gente se haya rebelado con la religión de esta manera, y que hayan hecho creer a la gente que estaban dando sus vidas por Dios, cuando en realidad no era así. Exactamente. Incluso el imam Zayn al-Abidin, alayhi al-salam, en una narración estaba haciendo el Hajj, y alguien se burló de él. Estaba haciendo el Hajj, básicamente estaba dando vueltas alrededor de la Kaaba, alguien se le acercó y le dijo, ahí estás haciendo el Hajj, y básicamente has abandonado la yihad. Has abandonado lo que es difícil, para poder participar en lo que es fácil. El imam Zayn al-Abidin le dejó perfectamente claro que no hay yihad excepto con un imam infalible. O en un momento en el que también hay musulmanes justos que aceptan el liderazgo de un califa divinamente designado por Alá, subhanahu wa ta'ala. Esa ha sido la postura de los chiitas musulmanes a lo largo de los años. También hay narraciones que afirman que la nación musulmana debe permanecer en un estado de taquilla, un estado de paz, un estado de paciencia, un estado de no guerra, y que la yihad se convierte en una de esas cosas que son haram hasta la aparición del Caim.
Ese es el único momento en el que la yihad volverá a aparecer en la nación del Islam. Así que estaba allí durante la vida del profeta Muhammad. Estaba allí durante la vida del príncipe de los creyentes, Ali ibn Abi Talib, y desaparece porque no había imames de Ahlul Bayt alayhi al-salam, imames que hubieran participado en la yihad. Sí, vaya, vale. Excepto obviamente en la época del imam al-Husayn, alayhi al-salam, y eso fue una masacre en la que el pueblo los abandonó. Siempre que hay un imam, es obligatorio apoyarlo y luchar con él, y es obligatorio luchar para salvar sus vidas. Ahora bien, hay algunas excepciones mencionadas por Ahlul Bayt alayhi al-salam, en las que una persona puede participar en un combate físico o una yihad sin la presencia de un imam infalible, y estas son muy específicas. Es cuando se defiende la propia vida. Por ejemplo, estás en tu casa, entra un invasor y puedes usar la violencia física para repeler a esa persona con el fin de salvarte a ti mismo. Por lo tanto, puedes actuar en defensa propia, y si mueres mientras intentas defenderte a ti mismo, tu hogar, a tus familiares o a tus vecinos, si eso ocurre, si simplemente estás allí, alguien entra y luchas contra ellos, entonces mueres como mártir, y se considera que estabas participando en la yihad. Entendido. Los Ahlul Bayt, alayhi al-salam, son muy claros, que la razón por la que esto sería aceptable es porque se trata de defensa propia. Estás tratando de preservar lo que ya es tuyo. Pero si te involucras en una guerra expansionista o sirves en el ejército de un tirano para preservar el dominio y el poder de ese tirano y mueres, entonces vas inmediatamente al fuego del infierno, y básicamente mueres la muerte de la ignorancia. Vaya, eso es muy duro. Es muy duro, especialmente cuando las naciones de todo el mundo obligan a sus ciudadanos a hacer precisamente eso. Exactamente, y por eso el imam Ali, alayhi al-salam, el imam al-Hassan y el imam al-Husayn se abstuvieron de servir en el ejército de los musulmanes. No ejercieron como guardias de reserva, era haram hacerlo. Y no participaron activamente en ninguna de las guerras que buscaban expandir las tierras musulmanas y el imperio musulmán. Quiero tomarme ahora un momento para destacar cómo es que los musulmanes chiitas en la actualidad, ellos siguen justificando mientras existen estas narraciones. Los llamados musulmanes chiitas siguen justificando la participación en guerras. Esto ocurre en tierras donde la mayoría son chiitas, como por ejemplo Irán, Irak o Líbano, etc. Los clérigos chiitas, los eruditos que no trabajan, de quienes los Ahlul Bayt, alayhi al-salam, han dicho que son la peor creación bajo el sol. Los seguidores de estos clérigos, los llamados Shia o chiitas, los siguen y consideran que la yihad, bajo su bandera y bajo su mando, es lo mismo que luchar bajo el mando del imam al-Mahdi, alayhi al-salam, porque tienen la noción o la idea de que estos ayatolás están en contacto con el imam oculto. Hay pruebas de ello, hay videos que circulan y libros que se han escrito sobre cómo estos marjas y estos eruditos han tenido, o se da a entender que han tenido, reuniones con el imam al-Mahdi, alayhi al-salam, o que el 12º imam llega, habla con ellos y les impone. Por eso piensan que el imam al-Mahdi está guiando a la llamada República Islámica de Irán, que tiene reuniones privadas con Jamenei, y que Jamenei es el naib o el representante del imam al-Mahdi. Consideran que lo mismo es cierto con Sistani. Yo había mencionado en una de nuestras reuniones con los creyentes, recientemente me mostraron un video en el que había un individuo, un erudito que decía que estaba en presencia de Sistani, uno de los marjas más importantes de todos los chiitas, si no el más importante marja de todos los chiitas, y alguien le había preguntado en su presencia, ¿alguna vez has conocido al imam al-Mahdi, alayhi al-salam?
Sistani se quedó en silencio y dijo que era una pregunta difícil de responder. Porque si decía que sí, algunas personas podrían desmentirlo, y si decía que no, podrían pensar qué tipo de marja no ha conocido al Imam al-Mahdi. Eso demuestra que ellos mismos creen que estos eruditos están en contacto con el Imam al-Mahdi y que consideran también que estos eruditos, debido a que han sido adoctrinados por la Revolución Islámica y la doctrina de Jomeini, creen que los eruditos son los herederos de los profetas y los mensajeros, y que por lo tanto tienen este tipo de wilaya o autoridad divina. Que tienen estos poderes para básicamente emitir decretos religiosos, entre los que se encuentra el decreto de guerra. Esa es una de las mayores diferencias entre nosotros y los chiitas duodecimanos. Nosotros rechazamos esta noción de que cualquiera, excepto los imames infalibles, tenga el poder de emitir decretos de guerra o decretos de yihad. En algunas ocasiones, se consideran a sí mismos defensores contra un invasor. Hezbollah, por ejemplo, así se habrían visto a sí mismos, defendiéndose de un invasor, y por eso se ven a sí mismos como buenos y correctos. Pero también participaron en otros tipos de guerras y masacres que tuvieron lugar en Siria, Irak y otros lugares y partes del mundo. Para nosotros, en resumen, nuestra declaración final de este episodio, la cual queremos dejar claro que es nuestra posición, es que toda persona que participe en un acto de terrorismo, cualquier individuo que participe en un combate físico, bajo un grupo musulmán concreto, o un supuesto grupo u organización musulmana, cualquiera que participe en un combate con un ejército, o bajo el liderazgo de un ejército, dirigido por un musulmán, que no haya sido designado por Allah subhanahu wa ta'ala, dirigido por un jefe de Estado, que no haya sido designado por Allah subhanahu wa ta'ala, estas personas si mueren, irán directamente al fuego del infierno. Muslim who is not appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, is led by a head of state that's not appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, that these individuals, if they die, they go straight to hellfire. Tenemos narraciones muy explícitas de Ahlul Bayt alayhi al-Salam, en las que el imam as-Sadiq habla con uno de sus compañeros, y se muestra asombrado, por cómo los musulmanes están tan dispuestos, y tan rápidos a la hora de lanzarse y morir bajo la bandera del tirano. So ready and so fast to throw themselves and die under the banner of the tyrant. A eso lo calificó como lanzarse a la destrucción o lanzarse al abismo. Estaba estupefacto por ello. Nosotros prohibimos categóricamente y advertimos a todo el mundo que no participe en ello, ya que es nuestro deber arrojar luz sobre las leyes de Dios, lo que Él considera permisible y no permisible, y advertir a la humanidad del doloroso tormento que les espera a todos aquellos que mueren en este acto extremadamente haram, el cual es luchar para expandir la religión del Islam o difundir la religión del Islam, o dañar a cualquier otro ser humano sin la directiva de un imam infalible. Expand the religion of Islam or spread the religion of Islam or to harm any other human being without the directive of an infallible imam. Una yihad solo funciona cuando se lucha con el imam, y descubrimos que los imames de Ahlul Bayt, alayhi al-Salam, ellos siempre hicieron lo que hicieron los profetas y los mensajeros. Imam al-Husayn, alayhi al-Salam, estaba en primera línea, liderando a su pueblo en la batalla. El imam Ali ibn Abi Talib, alayhi al-Salam, hizo lo mismo, lideró a su pueblo en la batalla. Gedeón hizo lo mismo, lideró a su pueblo en la batalla. Josué hizo lo mismo, lideró a su pueblo en la batalla. Moisés hizo lo mismo, lideró a su pueblo a través del desierto, y Dios estaba con ellos, protegiéndolos y liderándolos en primera línea. Por lo tanto, la presencia de Dios y sus ángeles debe estar con los creyentes en el campo de batalla, o de lo contrario, la guerra misma es liderada por el diablo.
Ya sea que sea liderada por Dios, en cuyo caso Dios está presente en el campo de batalla, a través de su representante o Dios en la creación, o la batalla y las personas que están luchando, son lideradas por el diablo. Cada vez que estés en el campo de batalla, que no se te haya ordenado ir allí, y no estás siendo liderado por un imán designado por Dios, entonces debes saber que Iblis está allí y te está llevando hacia tu destrucción. Antes de ser asesinado, se retirará de la batalla y te verá entrar en el fuego del infierno. Por tal razón, no hay nada que alabar del terrorismo ni de ninguno de estos tipos de guerra. Es permisible que sigamos defendiendo el derecho de cualquier musulmán a protegerse a sí mismo, su vida, la vida de su familia y su hogar, si un invasor llegara a sus puertas y se vieran obligados a defenderse de cualquiera. Desde un miembro de un ejército extranjero hasta un ladrón que entra en mitad de la noche con la intención de matarlos en sus propios hogares. Pero participar activamente o unirse, por ejemplo, al ejército de un tirano opresor de los musulmanes sería lo mismo que un musulmán que, por ejemplo, viviera en la época de Muawiyah o en la época de Yazid, se uniera al ejército de Muawiyah o al ejército de Yazid, porque siente que tiene el deber de proteger las tierras de los musulmanes. Y debido a eso, se une a las filas del ejército de un tirano, mientras que el imam Hussein, alayhi al-salam, se queda solo. O el imam Ali, alayhi al-salam, se queda solo. Creemos que en estos tiempos tenemos muchos yazids, tenemos muchos moabias, y es haram apoyarlos, incluso con un simple trazo de pluma. Así que es haram formar parte de cualquier cosa que tenga que ver con sus ambiciones militares o con las estructuras que han establecido, porque todo está dirigido por el diablo. Creemos categóricamente que todas estas organizaciones terroristas, desde Al-Qaeda hasta el ISIS y más allá, todas ellas están dirigidas por el diablo. Todas son apóstatas del Islam y están llevando a la gente directamente al fuego del infierno. Todo el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, su mensajero, el imam al-Mahdi, alayhi al-salam, son inocentes de ellas y de sus acciones en las que están involucradas. Nosotros hacemos un llamado a todos los jóvenes que han sido lavados del cerebro por ellos o a cualquiera que se haya visto afectado por ellos a que se replanteen su postura, revisen las palabras de Muhammad y la familia de Muhammad, alayhi al-salam, que se arrepientan, depongan sus armas, vuelvan a Allah subhanahu wa ta'ala y sepan que la yihad solo es obligatoria, con el Cain de la familia de Muhammad y con los Ahlul Bayt, alayhi al-salam. Por lo que si el Cain no está con ustedes y no los está dirigiendo, entonces ustedes están participando en asesinatos y no están participando en la yihad. Muchas gracias, Padre, por aclarar este asunto y por dar a la gente el conocimiento que necesitan para salvarse de este gran engaño que los lleva a su propia destrucción. Creo que el tema está muy claro, y también creo que has corregido el error histórico del empañamiento del nombre del profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, donde la gente le asociaba con todas estas guerras que no fueron dirigidas por Dios, sino por el diablo en realidad, quien utilizó su nombre injustamente. Creo que es un tema muy importante que el mundo necesita escuchar ahora mismo, y su postura como descendiente de la familia de Muhammad es extremadamente importante. Solo quería darle las gracias por aclarar este asunto. Dios te bendiga. Gracias, Tiffany. Gracias, Padre. As-salamu alaykum. Wa alaykum salam.